Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a este video que viene por cortesía de un suscriptor que quiere que le ayudemos a tomar una decisión. Él está muy indeciso entre un Kia K3 Sedan y una Kia Stonic. Quiere saber cuál de las dos le conviene más. Porque es que lo que lo lleva a estar indeciso es el hecho de que le llama mucho la atención la microhibridación que le da el Stonic, lo que representa un ahorro en combustible y adicionalmente una posibilidad de poder transitar en Bogotá con el pico y placa. Pero lo que es la K3 le llama más la atención por lo que es el espacio, la confiabilidad, ¿no? Porque teme mucho del turbo y los 3 cilindros de la Stonic. Por lo que en este video vamos a hacer una comparativa entre las ventajas y desventajas que tiene cada una sobre la otra y finalmente diré cuál opción escogería yo si estuviera en esa situación y las razones para hacerlo. Y vamos a iniciar en lo que, y por mucho, el Kia K3 es mejor que el Stonic. Ya estamos hablando del espacio y la comodidad. Y es que la K3 con sus 4.55 metros de largo y 2.67 metros de distancia entre ejes es muy superior a los 4.16 metros de largo y 2.5 metros de distancia entre ejes. Eso por el tema del espacio en los asientos, tanto el conductor como los pasajeros van a ir sumamente cómodos en la Kia K3. No es que en el Stonic vayan a ir muy apretados, pero definitivamente la diferencia es abismal. Y si nos vamos por el maletero, 544 litros del K3 versus 352 litros de la Stonic. Entonces, en este aspecto, definitivamente es mucho mejor irse por la Kia K3. Pero cuando hablamos de desempeño no hay nada que hacer. Si bien la Kia K3 anda muy sabroso y es sumamente estable a altas velocidades y en curvas, la Stonic es muchísimo mejor en carretera. No solo es más rápida, gracias a que es más liviana, gracias a que tiene motor turbo y gracias a la transmisión DCT, sino que también tiene mayor altura al piso, lo cual la convierte en un carro un poco más versátil. El K3 puede llegar a ser algo bajo y en algunas circunstancias puede golpearlo por debajo. Esos 3 centímetros de más de altura al piso hacen la gran diferencia. Y si a esto le sumamos, le complementamos con el tema del consumo de combustible, el rendimiento, pues la Stonic se vuelve aún más superior. Porque es que estamos hablando de que la K3 es muy tragona de combustible y ustedes saben, me quejé muchísimo de ella desde que la compré. Algo que ya sabía de antemano, sabía perfectamente que era un carro tragón de combustible. Y es que estamos hablando de un rendimiento en ciudad más o menos de 32 kilómetros por galón. Y si bien nuestro suscriptor dice que pues, el tema del consumo no lo afecta mucho porque está acostumbrado a un Aveo, que más o menos tiene un rendimiento similar, pues bueno, digamos que no le va a dar duro el impacto, pero sí en carretera, donde solo llega a ser alrededor de unos 45 kilómetros por galón, porque el Aveo puede ser muy tragón en ciudad, pero en carretera es muchísimo más eficiente. Acá la K3 es tragona también en carretera, versus la Stonic, que tiene un rendimiento muchísimo mejor, que en ciudad puede alcanzar unos rendimientos que superan los 45 kilómetros por galón, puede llegar a ser 50, incluso un poquito más de 50. Y en carretera está superando los 60 kilómetros por galón. Así que la diferencia es abismal. Y si bien la Stonic requeriría, por ser híbrida o por ser microhíbrida y por ser turbo, requeriría gasolina extra, ahora sí, si hacemos cuentas, sigue ahorrándose muchísimo dinero con la Stonic. O bueno, digamos que en combustible no es que sea mucho el ahorro, porque con la K3, usando gasolina corriente para recorrer unos 10.000 kilómetros al año, gastaría aproximadamente entre 4.800.000 y 5.200.000, dependiendo de qué tanto ande en ciudad y qué tanto ande en carretera. Y con la Stonic, usando gasolina extra que está como en 23.000, casi 24.000 pesos el galón, pues gastaría aproximadamente entre 4.300.000 y 4.500.000. O sea, se podría estar ahorrando entre 300 y máximo 500.000 pesos en gasolina con Stonic al año. Pero es que el ahorro no solo viene por ese lado, sino que recuerden, el señor vive en Bogotá, o sea, necesita sufrir lo que es el pico y placa. Entonces, para poder transitar todo el año con su Kia K3, tendría que pagar el pico y placa solidario que está en más de 2.800.000 el semestre. Para todo el año sería más de 5.600.000. Adicionalmente, la K3 tiene motor 1600. El SOAT es más costoso que el de la Stonic, que trae motor 1000. O sea que también hay un sobrecosto por ese lado. Y por el tema de los impuestos también hay otro sobrecosto, especialmente porque los carros híbridos tienen cierta ventaja o cierto descuento fiscal en lo que respecta al impuesto. Además de que la Stonic es ligeramente más económica en algunas versiones y que también hay ahorro por ese lado. Entonces, al año, más o menos, al comprarse la Kia K3, estaría pagando aproximadamente unos 7 millones de pesos de más que si tuviera la Stonic. Entonces, es una buena diferencia. 7 millones de pesos al año son aproximadamente unos 600.000 pesos mensuales que va a tener que pagar en promedio de más. O sea, pero acá tenemos una cosa que puede equilibrar en algo la balanza. Claro, tener la K3 va a salir más costoso,
pero también implica que vamos a tener un poco menos de dolores de cabeza. Y les voy a explicar por qué. Eso que hace tan superior al Stonic, en lo que respecta especialmente lo que es el desempeño, pues también es la parte más delicada del carro. Por un lado tenemos la transmisión DST, que mire, muchísimas personas le tienen asco y miedo a la CVT, cosa que yo casi no. Pero a la que sí le tengo muchísimo miedo y le tengo algo de asco es a la DST, que es precisamente la transmisión que trae la Stonic. Es una transmisión de doble embrague que hace que el vehículo sea mucho más rápido, sea mucho más suelto, haga los cambios de marcha más rápido y por ende, para viajar, para andar en carretera, ese carro es delicioso. Los carros que traen DST generalmente están pensados para ser un poco más rápidos. Pero cuando hablamos de estar en ciudades y más ciudades muy congestionadas como Bogotá, las transmisiones DST sufren demasiado en los trancones, pero muchísimo. Y acá una cosa, las DST, en mi percepción, son mucho más delicadas que las CVT, son mucho más costosas de, ni tanto de arreglar, porque no es que tengan arreglo cuando se dañen, de cambiar, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, las DST nunca me han dado confianza. Para manejar muy sabroso, pero para mí es un constante dolor de cabeza. Y lo que le preocupa a nuestro suscriptor, que sea 3 cilindros, que sí, como cualquier otro carro 3 cilindros, generalmente es un carro que vibra su motor muchísimo más y en algunos aspectos, y más para algunas personas un poco quisquillosas, puede llegar a ser algo maluco y molesto. Y está el tema del turbo, que yo no estoy diciendo que el turbo sea malo, para nada. Solo que entre más piezas trae un carro, y especialmente el motor, más susceptible es de daños. Hay algo más que se puede dañar, ¿no? Y hay algo más que puede provocar el daño en otra cosa. Así que en temas de fiabilidad, con la K3 va a estar uno mucho más tranquilo que con la Stonic. Adicionalmente, recuerden que yo nunca he sido muy amigo de la Stonic. Siempre la he tenido como un poquito alejado, que se le reconocen sus grandes virtudes, pero también el hecho de que no solo está el dolor de cabeza de pensar en una DST, el dolor de cabeza de estar pensando de que pronto el turbo se puede dañar, que no estoy diciendo que se dañe, porque hasta el momento, digamos, no ha salido muy problemática en ese aspecto, pero en lo que sí siempre me ha generado cierto dolor de cabeza, o que me ha generado más bien apatías, es el hecho de que es más susceptible a daños eléctricos. Entonces, si bien es cierto, la Stonic tiene mucho mérito para comprarse, ya que es un vehículo relativamente barato, con buen equipamiento, muy buen desempeño, ahorrador de combustible, a mí la verdad no me convence, o al menos no me siento muy tranquilo a la hora de tener que recomendarla. Puede llegar a ser recomendable, pero no del todo. Y es que si nos ponemos a pensar, la Stonic no tiene algo que sea completamente bueno, porque claro, por su transmisión, por su desempeño, lo hace mucho mejor en carretera. Pero le falta espacio. Y si digamos las personas de la familia que van en carro son muy altas, estamos hablando de más de 1,75 o llegan a ser gordos así como yo, no se van a sentir cómodos en el carro en un viaje largo. Que lo va a hacer muy bien el carro, pero le falta comodidad. Y si nos vamos a la ciudad, esa misma transmisión que lo hace tan chévere de andar en carretera, sufre demasiado en ciudad. Claro, va a ahorrar combustible, pero siempre yo tendría constantemente el miedo de que en algún momento esa transmisión se me va a recalentar, porque es la parte más susceptible de la transmisión DST, que se recaliente por muchos trancones y se me termine dañando algo rápido. Entonces, está eso, ¿no? Versus la K3, que es mucho más equilibrada, es mucho más fiable, es más cómoda. Entonces, aquí tenemos un versus de un carro confiable, cómodo y que me va a dar tranquilidad, pero me sale muy costoso, versus un carro que me sale más barato de mantener, pero que me va a tener menos tranquilo. ¿Por cuál de las dos me inclino? Y es difícil, porque ustedes saben, yo soy algo tacaño y 7 millones de pesos de más en el año son 7 millones. Versus estarme matando la cabeza de que si llega un trancón y el trancón está muy demorado, estar pensando que, bueno, tal vez no al principio, pero sí después de 1 año o 2 años, estar pensando que esa transmisión me está sufriendo cada vez que llega un trancón muy demorado, eso le pierde el chiste a cualquier ahorro que pueda llegar a tener. Y más teniendo en cuenta que son transmisiones sumamente caras de arreglar, de cambiar más bien. Entonces, ¿cuál escogería yo? Siéndoles muy sincero, ninguna de las dos. Porque es que ninguna de las dos cumple con las necesidades del suscriptor. Por un lado, claro, la K3 da más tranquilidad, pero sale muchísimo más costosa de tener. Por otro lado, la Stonic me da más ahorro, pero también me resta tranquilidad, lo cual tampoco es bueno. Entonces,
¿qué haría yo? Trataría de buscar otra opción. Le recomendaría el Suzuki Swift, pero el suscriptor me dijo que no le interesa para nada un carro como el Suzuki Swift, entonces tocaría un carro más grande, ¿no? ¿Yo qué haría? Considerando que la K3 implica que yo gaste más de 7 millones de pesos al año para poderla tener, pues trataría de buscar un crédito que equivalga a unos 3 años de tener la K3 y me compraría un mejor carro. O sea, tan económico o más económico de tener que el Stonic, pero con el espacio y la comodidad que me puede brindar la K3. Entonces, asumo que en este momento nuestro suscriptor tiene un presupuesto que ronda los 90 a 95 millones de pesos, pues me buscaría un préstamo de unos 20 millones de pesos y me iría tal vez por una Kia Niro, que es un carro sumamente económico de consumo, pero también bastante amplia y cómoda, o en su defecto por una Kona híbrida que también funciona muy bien, o también me podría ir por una Suzuki S-Cross, que es un poco más barata, pero también tiene muy buena potencia, tiene muy buen ahorro en combustible, tiene muy buen espacio y tiene muy buenas características en todo aspecto. Pero por sistemas presupuestales, por no tener mayor capacidad de endeudamiento, lo que sea, el hecho es que no puede subir ese presupuesto, pues me iría por la Stonic. Porque claro, puede llegar a quitarme algo de tranquilidad, pero realmente sería más a largo plazo y no tan a corto plazo. Entonces me compraría la Stonic para tenerlas unos 2, 3 años y luego la cambiaría cuando tuviera la capacidad de comprarme otro vehículo. Porque al corto plazo estoy bastante seguro que la Stonic no le debería dar problemas. Y como dije, es un carro que le va a permitir ahorrarse muchísimo dinero en muchos aspectos. Entonces, me inclinaría un poco más por la Stonic, que es un poco más pequeña, que es un poco más estrecha, sí, pero tampoco es que vaya a vivir como en una jaula, ¿no? Entonces, al corto plazo, pensando al corto plazo, compraría la Stonic para tenerla 2 o 3 años y luego la vendería cuando de pronto me haya ahorrado el dinero que le iba a gastar a la K3 y me compro un mejor carro, un carro más amplio, un carro más cómodo y probablemente más económico de consumo. De pronto en 3 años ya los carros eléctricos pues hayan demostrado su fiabilidad o lo que sea, entonces me inclinaría por un eléctrico que probablemente le tocaría porque estoy bastante seguro que los vehículos microhíbridos en 3 años no van a tener espacio en Bogotá y le van a aplicar lo que es el pico y placa. De hecho, estoy casi seguro que a más tardar 2027 o mucho 2028 ya los microhíbridos no van a tener las ventajas que tienen actualmente en lo que respecta a lo que es transitar con pico y placa. Entonces, yo la pensaría para 2 o 3 años. Si no me pueden endeudar ahora, lo haría y en unos 3 años la cambiaría. Al corto plazo, la mejor opción sería la Stonic, porque definitivamente tener la K3, claro, es un carro muy bacano y a mí me gustó muchísimo cuando la tuve, me encantó la K3, pero es muy costosa de mantener y no amerita en una ciudad como Bogotá. Porque quiero que quede muy en claro, si fuera en otra ciudad, cualquiera que no tuviera pico y placa, definitivamente le recomendaría la K3. Pero en ciudad como Bogotá o cualquier otra que tenga pico y placa, es mejor la Stonic. Porque es que lo que lo mata acá realmente no es ni siquiera el tema del combustible, porque como nos dimos cuenta, sí hay una diferencia, pero pues por ahí de 300 a 500 mil pesos al año, lo cual no es mucho. Pero lo que lo acaba completamente es 5.600.000 pesos en pico y placa solidario. No amerita, para serles muy sincero. Entonces, a corto plazo le recomendaría váyase mejor por la Stonic. Que claro, va a tener menos tranquilidad, pero estoy bastante seguro que en 2 o 3 años ese carro no tiene por qué molestarle, a menos que usted sea muy mal dueño o en su defecto tenga muy mala suerte, que también puede pasar. Y bueno, mis amigos, muchísimas gracias por ver el video, muchísimas gracias al suscriptor por hacer la contribución al canal. Espero que todas las dudas hayan quedado resueltas y que les sirva mi recomendación. Ya saben que si les gustó el video, deja muchos me gusta, dale compartir en todas las redes sociales, suscríbete si no lo has hecho, visita mi página tipscars.com.co para que puedan publicar sus carros, están buscando los carros en venta también, si de pronto necesitan el kit de traspaso, pueden simplemente tomarle foto a la tarjeta y sacar ya todos los documentos completamente diligenciados de forma correcta. O si necesitan hacer alguna revisión legal de antecedentes como siniestros, como embargos, comparendos, impuestos y demás, también se pueden comunicar conmigo y van a tener esa información. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima